La ley y la promesa. Por Neville Goddard. Capítulo 1. La ley. Imaginar crea la realidad. El hombre es todo imaginación. Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo. William Blake. El propósito de la primera parte de este libro es mostrar, a través de historias reales, cómo la imaginación crea la realidad. La ciencia avanza a través de hipótesis tentativamente probadas, y después aceptadas o rechazadas de acuerdo con los hechos experimentados. La hipótesis de que la imaginación crea la realidad no necesita más consideración de la que está permitida por la ciencia. Se prueba a sí misma con la experiencia. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de la imaginación. El profesor Morrison, de la Universidad de St. Andrews escribió: para el poeta William Blake, el mundo tiene su origen en una actividad divina idéntica a lo que conocemos de nosotros mismos como la actividad de la imaginación. Su tarea es abrir los ojos inmortales del hombre interior, al mundo de pensamiento, de la eternidad, expandiéndolo al reino de Dios, la imaginación humana. Nada aparece o continúa la existencia para adquirir su propio poder. Los sucesos ocurren porque las actividades imaginarias los crean, y continúan existiendo solo mientras reciben este soporte. El secreto de la imaginación, escribe Douglas Fawcett, es el más grande de todos los problemas a cuya solución el místico aspira. El poder supremo, la suprema sabiduría, el supremo deleite son una mentira en la solución lejana de este misterio. Cuando el hombre resuelva el misterio de lo imaginable, habrá descubierto el secreto de la causalidad, el cual es precisamente que la imaginación crea la realidad. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que está imaginando sabe lo que está creando. Se da cuenta cada vez más que el drama de la vida es imaginaria, no física. Toda actividad está finalmente en la imaginación. Una imaginación despierta trabaja con un propósito. El propósito de crear y conservar la imagen deseable, y transformar o destruir la indeseable. La imaginación divina y la imaginación humana no son dos poderes absolutos, sino uno. La distinción válida que existe entre las dos aparentes mentiras, no es la sustancia con que ellos operan, pero en sí es el grado de intensidad del poder operante en sí mismo. Actuando en alta tensión, un acto imaginario es un hecho objetivo inmediato. Con baja intensidad, un acto imaginario realizado es un proceso que lleva tiempo. Pero si la imaginación tiene una intensidad alta o baja, al final, la realidad no objetiva es la que riega objetos, como caprichos repentinos. Ningún objeto es independiente de imaginar en algún nivel o niveles. Todo en el mundo debe su carácter a la imaginación en uno o en varios niveles. La realidad objetiva, escribió Fichte, se produce solo a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción que nos llevan a olvidar que deben su origen a la imaginación. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación, y el hombre, a través de sus actividades imaginarias, crea las realidades y las circunstancias de la vida. Esto lo hace con, o sin conocimiento. Los hombres prestan muy poca atención a este regalo de valor incalculable, la imaginación humana, un regalo que es prácticamente inexistente a menos que usted sea consciente de ello y tenga la disposición de utilizarla. Todos los hombres tienen el poder de crear la realidad, pero este poder está dormido cuando se cree que no existe, debido a que no se ejerce de manera consciente. Los hombres viven en el corazón de la creación, la imaginación humana, sin embargo, no saben lo que sucede en ella. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginarias del hombre. Por lo tanto, el individuo que puede llamar a voluntad la actividad imaginaria cuando quiera, ya que las visiones de la imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, ese hombre será dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginaria del hombre en su forma creativa. La imaginación es el poder creador no solo del poeta, el artista, el actor y orador, sino también del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Si se abusa en forma desenfrenada y desgarbada de la creación de imágenes de forma obvia, se provoca que su abuso genere una esterilidad que roba al hombre de la riqueza real de la experiencia. Imaginar nuevas soluciones a los problemas cada vez más complejos, es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es una solución permanente de un problema no natural. Imaginar crea eventos.
El mundo crea situaciones a partir de la imaginación de los hombres, comprende un sinnúmero de creencias beligerantes. Por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático. Los acontecimientos de hoy están obligados a alterar el orden establecido de ayer. Hombres y mujeres imaginativas desestabilizan invariablemente la paz preexistente desde la mente. No inclinarse ante los dictados de los hechos y aceptar la vida sobre la base del mundo exterior. Afirmar la supremacía de los actos imaginarios sobre los hechos, es poner todas las cosas en sujeción a estos mismos. Aférrese a su ideal en su imaginación. Nada puede quitar de usted, pero sí su falta de persistencia en imaginar el ideal realizado. Imagínese solo esos estados, que son de valor o hacen grandes promesas. Intentar cambiar las circunstancias sin antes cambiar su actividad imaginaria, es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber ningún cambio ahí fuera, hasta que haya primero un cambio en su imaginación. Todo lo que haces, sin la compañía de un cambio de imaginación, es arar en tierras áridas. Imaginando el deseo cumplido produce una unión con ese estado, y durante esa unión se produce un cambio de comportamiento de acuerdo con su cambio imaginario. Esto muestra que un cambio imaginario dará lugar a un cambio de comportamiento. Sin embargo, las alteraciones ordinarias de la imaginación a medida que pasan de un estado a otro, no son transformaciones porque cada una de ellas sucede tan rápido que pueden tomar una dirección contraria. Pero cuando un estado crece de manera estable como para convertirse en su estado de ánimo constante, o en una actitud habitual, es cuando ese estado habitual define su carácter, y esa es la verdadera transformación. ¿Cómo se hace? Abandonándose de sí mismo. Ese es el secreto. Usted debe abandonarse mentalmente a su deseo cumplido con amor por ese estado, y al hacerlo, vivir en el nuevo estado y nunca más en el viejo estado. Usted no puede comprometerse con lo que usted no ama. Así que el secreto es la combinación entre fe y verdadero amor. Fe es creer lo que es increíble. Comprométase con el sentimiento del deseo cumplido, con la fe de que este acto de autocompromiso se convertirá en una realidad. Y tiene que ser una realidad, porque la imaginación crea la realidad. La imaginación es a la vez conservadora y transformadora. Es conservadora cuando se construye su mundo a partir de las imágenes suministradas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativa y transformadora cuando se imagina las cosas como deben ser, en la construcción de su mundo a partir de los generosos sueños de fantasía. En el desfile de imágenes, las que priman, naturalmente, son las de los sentidos. Sin embargo, una sensación presente impresa es solo una imagen. No son diferentes en la naturaleza una imagen de la memoria o una imagen de un deseo. En la imagen del deseo hay algo que hace que una sensación presente impresa sea tan objetivamente real, que la imaginación del individuo puede funcionar en ella, y así sigue pensando en la misma. Mientras que una imagen de la memoria, o un deseo en su imaginación propia, puede que no esté funcionando al pensar en ella, pero está funcionando fuera de su pensamiento. Si quiere entrar en la imagen en su imaginación, entonces usted sabe lo que es ser creativamente transformador, entonces le cuenta de su deseo. Y entonces estará feliz ya que cada imagen puede ser encarnada. Pero a menos que usted mismo, entre en la imagen y piense desde ella, ella no será capaz de nacer. Por lo tanto, en ese caso es el colmo de la locura esperar que el deseo se realizara por el mero paso del tiempo. Lo que se requiere es ocupar la imaginación para producir un efecto, el cual obviamente, no puede efectuarse sin tal ocupación. No se puede estar en una sola imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es la sensación espiritual. Entre en la imagen del deseo cumplido, y luego dele viveza sensorial y tonos de realidad, actuando mentalmente como usted actuaría si ese deseo fuera un hecho físico. Pero preste atención, esto es lo que quiero decir con sensación espiritual. Imagínese que usted está sosteniendo una rosa en la mano. Huélala. Huele muy bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que huela a la rosa si la rosa no está ahí? A través de la sensación espiritual, a través de la vista imaginaria, sonido, olor, gusto y tacto, usted puede dar intensidad sensorial a una imagen. Si usted es capaz de hacer esto, tenga la convicción de que las cosas del universo conspiran de modos insólitos e inimaginables para ayudarle en su cosecha. Reflexione y verá cuán sutiles e insospechados fueron los caminos que le hicieron alcanzar sus metas pasadas. Usted nunca podría haber ideado los medios que su actividad imaginaria empleó para realizarse a sí misma.
Si lo que quiere es escapar de su vida actual, para transformarla en un sueño de lo que usted desearía ser, simplemente imagine que ya es lo que quiere ser, y sienta lo que usted sentiría bajo tales circunstancias. Al igual que la fantasía de un niño que está rehaciendo el mundo después de su propio corazón, usted debe crear su mundo de sueños de fantasía. Mentalmente entre en su sueño. Mentalmente haga lo que pueda hacer realmente, lo que es físicamente cierto. Usted descubrirá que los sueños se realizan, no por lo visto, sino por la imaginación. Nada se interpone entre usted y el cumplimiento de sus sueños, sino los hechos, y los hechos son las creaciones de la imaginación. Si usted cambia su imaginación, usted va a cambiar los hechos. El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que se han conservado y siguen operando por debajo del umbral de la superficie de su mente. Para él no es más que historia. Para él parece inalterable, un pasado muerto y firmemente fijado. Pero por sí mismo, vive, es parte de los años de vida. Él no puede dejar tras de sí los errores del pasado, ya que nada desaparece. Todo lo que ha estado quieto, aún existe. El pasado sigue existiendo, y da, y todavía sigue dando, sus resultados. El hombre debe recordar, buscar y destruir las causas del mal, sin embargo dejar atrás eso, tratar de olvidarlo es como recordar una mentira. Yo llamo revisión a ir al pasado y reproducir una escena del pasado en la imaginación, de la manera en que debería haberse realizado la primera vez. De esta forma, los resultados de revisión son revocados. Cambiar tu vida significa cambiar el pasado. Las causas de cualquier mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente son la estructura del hombre, la cual soporta todo su contenido sobre ella. Cualquier alteración de su contenido dará lugar a una alteración en el presente y el futuro. Hay que vivir con nobleza, de modo que la mente pueda recordar un pasado muy digno de recordar. El primer acto de corrección o curación del pasado es siempre revisarlo. El propósito de la historia es que está vinculada de la forma más brevemente posible a los distintos temas sin desconectarlos de los 14 capítulos en los que he dividido la primera parte de este libro. Servirá, espero, como un hilo conductor que une el todo a la prueba demandada. Es decir, que imaginar crea la realidad. Afirmar esto es muy fácil, pero es muy complicado demostrarlo en la experiencia de otros. Lo que yo pretendo con este libro, es que usted use la ley de manera constructiva en su propia vida. Fin del capítulo 1. La ley. Imaginar crea la realidad. Del libro, La ley y la promesa. Por Neville Goddard.